Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Recalculando, el programa de Julián Guarino. Bueno, cometió la irresponsabilidad de dejarme a cargo a mí. Soy Alejandro Berkovich, hasta las 11 voy a estar con ustedes. Vamos a hablar en un ratito con Rafael Bielsa, el ex canciller, dirigente peronista, hombre de consulta de todo el Frente de Todos. Vamos a conversar con él sobre política internacional, sobre economía, sobre política doméstica, un montón de cosas más ya mismo en instantes acá en Recalculando. Pero antes, el tema que el martes entramos en profundidad en Brotes Verdes, el tema que destapamos acá en C5N hace más de un año, en marzo del año pasado, cuando te anticipamos que con esta barrerita no solamente se había hecho récord de rica la familia del presidente de la Nación, sino que además sus ex socios, un consorcio español y un consorcio italiano, el español presidido por Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y el italiano que es socio en varias otras empresas del grupo Macri, bueno, iban a recibir una compensación mega millonaria en la renegociación de los contratos de Autopista del Sol, o sea, el acceso norte y la Panamericana, y Autopistas del Oeste, el grupo concesionario del Oeste. Bueno, ¿qué es lo que terminó pasando? Eso lo contamos en marzo. Lo que terminó pasando es que en junio se dio esa renegociación. Les estiraron hasta 2030 la concesión de estas barreritas en los dos principales accesos a la ciudad de Buenos Aires. Les garantizaron que hasta ese momento, hasta 2030, van a recuperar casi $1.000 millones que las empresas dicen deberían haber ganado entre 1994, el año que empezó la concesión, y 2017, el año en el que empezaron a renegociar con Mauricio Macri. ¿Cómo es la historia de las autopistas del Curro? Bueno, empieza la historia en 2015, 3 días antes de que Macri asuma como presidente este consorcio, especialmente Autopista del Sol, pero ambos consorcios de socios. Todavía en ese momento formaba parte SOCMA y Sideco del consorcio controlante de Autopista del Sol. Bueno, en ese momento, 3 días antes de que asuma Macri, presentan una denuncia en el CIADI, en el Comité Arbitral del Banco Mundial, para resolver problemas entre empresas y estados. Bueno, lo presentaron 3 días antes, cuando ya se sabía que iba a asumir Macri, ya había ganado Macri el balotaje de 2015. Presentan estas compañías, donde todavía figuraba la familia presidencial, ese juicio, esa demanda ante el Tribunal Internacional del Banco Mundial. Inmediatamente que asume Macri, empiezan a reclamarle la renegociación del contrato, que había aumentado los peajes durante el kirchnerismo. Esta barrerita no se había congelado durante el lapso que fue de 2003 a 2015. No fue como la luz o como el gas. Los peajes aumentaron durante ese tiempo. Pero claro, al toque que asumió Macri, duplicó el peaje. A los 8 meses volvió a duplicar el peaje de las 2 grandes autopistas que entran a la ciudad de Buenos Aires. Las acciones, ¿qué pasó? Y obviamente se dispararon. En 2017, el grupo Macri vende su participación en Autopistas del Sol. Claro, ya había aumentado la acción lo suficiente como para realizar esa ganancia que se derivó de cuadruplicar los peajes que recibió Macri. Una vez realizada esa ganancia por la venta de las acciones, pusieron manos a la obra con el desfalco final, la renegociación de los contratos de concesión. ¿Y a qué le puso la firma Guillermo Dietrich en junio del año pasado? A esa renegociación. Hasta 2030 les garantizaron que estas barreritas van a seguir subiendo y bajando a su gusto y que van a recuperar esos $1.000 millones que dicen deberían haber ganado desde el 94. ¿Cómo lo van a recuperar? Bueno, ese es el gran truco. Lo van a recuperar, primero, teniendo 2 aumentos por año de peajes, y esto lo vemos en las placas que tenemos preparado para compartir con ustedes. Primero, les garantizaron 2 aumentos de peajes por encima de la inflación cada año desde acá hasta 2030. Segundo, les dijeron que no van a tener que levantar más las barreras en caso de que haya una cola de más de 100 metros. Vieron que nosotros consideramos prácticamente un derecho humano eso. Cuando vemos que hay cola en el peaje, bocina, 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 a pasar. Hay gente que gasta 200 pesos y más si tienen que hacer toda la autopista del oeste completa, de Luján, por ejemplo. Hay gente que gasta 300 pesos por día solamente en peajes para llegar a la capital. Gente que viene a trabajar
y que se va y que tiene que agregar a sus costos ese costo que antes no le representaba tanto. Bueno, lo que les garantizaron fue que el peaje va a subir siempre más que la inflación, que no levanten las barreras en caso de que haya demoras y que no tengan que indemnizar a los empleados en caso de que termine la concesión, o sea, en 2030, cuando caiga efectivamente la concesión. Fíjate, además, esta extensión, esta prórroga de la concesión hasta 2030, se hizo sin una nueva licitación. O sea, se consideró que los que en 1993 ganaron aquel contrato para operar las autopistas, ahora se merecen seguir hasta 2030 para recuperar esos 1.000 millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, porque consideran las compañías que la base del cálculo es la rentabilidad que les aseguraban esos contratos de 1993. O sea, del 13 al 15% anual en dólares, una ganancia que nadie tiene en ningún país con un capitalismo más o menos encarrilado, y que ese 13 al 15% se debió computar en todos esos años. Claro, como no ganaron eso, sobre todo después de que cae la convertibilidad, dicen, tenemos que recuperar eso, dame la concesión que haga falta para recuperar eso. La negociación fue rara, porque del lado de las empresas negoció un estudio de abogados, el estudio Marval, O'Farrell y Mayral. Esos mismos abogados, cuando asumió Mauricio Macri, asumieron como funcionarios en Vialidad. Entonces los hombres que primero negociaron por la empresa terminaron negociando por el Estado. Se encontraron con sus viejos camaradas y dijeron, ¿qué quieren que firmemos? Firmaron lo que les pidieron. El martes en Brotes Verdes estuvo una abogada de carrera de Vialidad, Julieta Ripoli, que fue despedida, a pesar de que era abogada de carrera, tenía designación, firma y todo, fue despedida por resistirse a convalidar esta renegociación escandalosa. Hasta acá, todas las novedades que hubo hasta mediados del año pasado. Mediados del año pasado, claro, empezó tras esa renegociación a verse un cartelito muy curioso. La gente le sacó fotos embroncada, pero hasta los tuétanos. A partir del 23 de enero de 2019 entra en vigencia el punto 4.4 del Acuerdo Integral de Renegociación, motivo por el cual quedan dadas las condiciones para dejar sin efecto la obligación de levantamiento de las barreras por tiempo de espera en las estaciones de peaje. Las formas en las que se concreta el expolio de las privatizaciones son múltiples, muy variadas y en este caso bastante lineales, ¿no? Bastante visibles. Que no quiere ver, puede no verlo. Pero ¿qué pasó después? Primero, en abril de este año el gobierno lanza una batería de medidas. Dice, no vamos a aumentar las tarifas en época de campaña porque queremos ganar las elecciones. A mediados del año pasado, la oposición, un grupo de diputados del Frente para la Victoria, decide tomar nuestra denuncia, lo que habíamos destapado en marzo, y el contrato de renegociación de junio, y denunciarlo ante la justicia. Lo denuncian penalmente. La denuncia queda allí, cajoneada. Nadie la toma, nadie la impulsa. Pero ¿qué pasa en estas últimas semanas? Bueno, primero el 17 de julio, hace 10 días, la empresa le manda esta carta, y atención que esto es una revelación exclusiva de esta noche. Le manda esta carta a la Comisión Nacional de Valores y le dice que va a analizar los posibles pasos a adoptar y que va a barajar incluso acciones legales por el hecho de que no les cumplieron el aumento que le habían garantizado para la segunda mitad de este año. Claro, hubo un aumento a inicios, pero esas medidas de abril implican que ahora el aumento que iba a haber en julio, agosto, no se dé porque vienen las elecciones. Entonces la compañía de los ex socios de Macri manda esta carta a la Comisión Nacional de Valores para decir, ojo, a mí me prometieron 2 aumentos, y por arriba de la inflación. Claro, la inflación, según el INDEC, es 55,8% interanual. El último año tuvo esa inflación. Entonces, para que sea por encima de la inflación, le tenían que conceder un bruto aumento que iba a caer mal en las miles y miles de personas que se desplazan por las autopistas en la Argentina. Toda esta historia que te estoy contando debería, no te digo las tapas de los diarios, pero por lo menos debería tener cierto espacio, ¿no? En la discusión mediática. No lo tiene. ¿Qué pasó esta semana? El fiscal Carlos Stornelli, sí, el fiscal Carlos Stornelli, el ex jefe de seguridad de Boca, el hombre que hizo 1001 favores al gobierno en términos judiciales desde que asumió Mauricio Macri,
Bueno, el fiscal Carlos Stornelli decidió impulsar la investigación de las autopistas del Curro. Imputó a Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, imputó a Mauricio Macri, el presidente de la Nación, e imputó también al titular de Vialidad, al ex titular de Vialidad, Javier Iguacel, que después fue secretario de Energía. Bueno, esa imputación es motivo por estas horas de mucha intriga. No se sabe por qué Carlos Stornelli decide un año después impulsar una investigación que habían hecho diputados de la oposición sobre una investigación que salió en marzo del año pasado. El desfalco siguió, el expolio de nuestros recursos continúa cada vez que pasamos por esta barrerita. La pregunta que ahora flota esta semana es qué movió a Stornelli a imputar al presidente en lo que para mí es una de las dos causas que va a perseguir al macrismo durante la próxima década. Gane o pierda en octubre, ¿eh? Una es la del Correo y la otra es esta. Bueno, Stornelli puede haberlo hecho porque se tomó un año para estudiar, porque quiere tomar la causa para sobreseerlo a Macri o para ayudar a que lo sobresean antes de que deje el poder. Puede también haber olido un cambio en los vientos de la preferencia del electorado y entonces buscar congraciarse con otros. O también puede estar estableciendo un nuevo vínculo de dependencia mutua con un presidente que por ahora parece estar dejándolo a su suerte en la causa que maneja Alejo Ramos Padilla en Dolores. La causa que lo tiene sospechado a Stornelli de haber pedido dinero para liberar a empresarios de la causa de los cuadernos. En cualquier caso es una historia apasionante y por momentos indignante. Esos momentos en general son los momentos en los cuales pasamos por esta barrerita y nos sacuden con un aumento que no se justifica en la estructura de costos de las autopistas. Autopistas que mantiene el Estado, que corta el pasto del Estado, que pavimenta en parte del Estado, que mantiene, que ilumina en buena parte del Estado también. Las autopistas del Curro fueron una revelación de C5N y ahora un fiscal, un año y pico después, decidió mover la causa. ¿Por qué será? Eso es lo que hay que descubrir en las próximas semanas.